Bueno, buenas tardes a todas las personas que os conectáis a este seminario online que vamos a realizar para hablar de cómo planificar nuestra presencia en redes sociales. Buenas tardes a todos los que os conectáis desde España. Buenos días también a todos aquellos que os conectáis desde América Latina. Como decía, vamos a hablar esta tarde de cómo planificar nuestra presencia en redes sociales, algo que no solemos hacer ni a nivel usuario cuando abrimos nuestros perfiles en las redes sociales, en los que generalmente nos dedicamos a darle a aceptar y aceptar sin saber qué estamos aceptando cuando firmamos un contrato con una red social, ni tampoco a nivel corporativo, cuando abrimos perfiles para nuestras empresas, para nuestras marcas, para lo que queramos posicionar en las redes sociales. ¿Cómo va a funcionar este seminario, este webinar? Vamos a tener 30 minutos de exposición en los que yo os voy a contar pues una serie de diapositivas que además os las podéis descargar ya a través de la plataforma, y tendremos unos 15 minutos después para resolver todas vuestras dudas y todas vuestras preguntas. Yo os invito a irlas haciendo desde el inicio del seminario, las responderemos al final, pero no os quedéis con dudas y hagamos que este seminario sea pues lo más participativo posible. Antes de comenzar, bueno, voy a presentarme, que no lo he hecho todavía. Mi nombre es Manuel Moreno, soy periodista, estoy especializado en temas de internet y de redes sociales, aunque es verdad que comencé mi andadura periodística hace ya casi 20 años en un periódico de papel en El Mundo. En la actualidad, bueno, pues soy el creador y editor de 13bits.com, que es una web en la que podéis encontrar información sobre redes sociales, sobre internet y periodismo 2.0. Y bueno, os dejo aquí otros datos de mi carrera que me podéis encontrar en Televisión Española, en quelisto.es, en cuartopoder.es, en otros medios de comunicación. Tengo un par de libros publicados y tenemos el tercero, ahora mismo pues está en taller, digamos, en imprenta. A través de las redes sociales me podéis encontrar con el nombre, con el nick de 13bits en cualquiera de ellas, y intentaré dar respuesta a vuestras preguntas también a través de ellas, pero aprovechemos hoy el canal que nos brinda Lead Learning a través de este seminario online. Y empezamos, nos metemos en materia. ¿Por qué las empresas deberían estar en las redes sociales? Esta es la primera pregunta que se tendría que hacer cualquier entorno corporativo que quisiera, que se planteara tener presencia en las redes sociales. Y bueno, no debería ser la respuesta pues porque nuestra competencia, por ejemplo, esté en las redes sociales. No, debería ser porque queramos crear conversación con nuestros usuarios. Al final, las empresas tienen que estar donde se encuentren sus clientes y sus potenciales clientes, y hoy día todos ellos están en las redes sociales. De hecho, el 91% de los internautas ya tiene perfil en al menos una red social, y si contamos plataformas de mensajería instantánea con tintes sociales y demás, podemos decir que 9 de cada 10 usuarios tiene presencia en por lo menos 3 plataformas. Entonces, si las personas a las que nos dirigimos están en estas plataformas, nosotros también tenemos que estar por ellas. Ese debería ser el principal motivo por el que una empresa decida abrir sus canales sociales. Lo que pasa es que no lo puede abrir de cualquier manera, sin planificar, sin contar con una serie de recursos y fijándose en una serie de objetivos. Estos serían los diferentes pasos que deberíamos tener en cuenta antes de lanzarnos, antes incluso de abrir nuestro perfil en cualquier red social, y son los que vamos a ir viendo esta tarde, bueno, pues para que cuando nos decidamos a tener presencia online lo hagamos de una manera planificada, pensada y con un objetivo claro, y que lleguemos a conseguirlo, claro. Bueno, tenemos una oportunidad bastante importante, porque aunque llevemos hablando de redes sociales 5 o 6 años, la realidad es que todavía las pequeñas empresas pues no tienen presencia en las redes sociales. Solamente pues, el 26%, una de cada 4 empresas pequeñas tiene presencia en las redes sociales, y esto nos da una oportunidad de oro a las compañías que se deciden a lanzarse a estas plataformas de una manera planificada y coherente. ¿En qué plataformas suelen estar las pequeñas empresas? Bueno, pues el 88% está en Facebook, el 30% en Twitter y el 10% está en LinkedIn. Pero como veremos un poco más adelante, no tenemos que tomar estas cifras como algo que nos indique dónde tenemos que tener nosotros nuestra presencia. No, cada uno de los canales en los que vayamos a tener presencia los elegiremos de acuerdo a unos objetivos y a unos parámetros que vamos a ir viendo. A ver, vale. Bueno, muchas empresas se plantean estar en las redes sociales con el objetivo de vender más. Bueno, y ese no debería ser el único objetivo con el que deberíamos iniciar nuestra andadura en Internet. Sí que es cierto que las redes sociales pueden llegar a ser un canal de venta, pero no tienen que ser nuestro objetivo prioritario. Tiene que ser, bueno, tenemos que llegar a esa venta de una manera indirecta, y la mejor manera es creando comunidad, creando conversación con las personas que se dediquen a introducirse en nuestros canales sociales. ¿Y cómo podemos crear esa
esa conversación, y esto es importante, bueno, esa conversación, esas maneras de generar engagement, una palabra que lo que significa al final que tengamos interacciones con los usuarios que decidan formar parte de nuestros canales sociales, que al final van a ser nuestro principal valor. Bueno, pues tenemos 4 opciones, entre otras, para generar engagement. Una sería la escucha, siempre escucha, una escucha activa de lo que nuestros usuarios nos digan en las redes sociales. Si no nos dicen nada, nosotros tenemos que ser proactivos y preguntarles, tenemos que hacerles sentir importantes de formar parte de esta comunidad que estamos creando en torno a nuestra empresa en las redes sociales, y tenemos que ganarnos su confianza. Todo esto lo vamos a ir viendo cómo hacerlo a lo largo de estos minutos que vamos a pasar juntos, pero sí que es cierto que una vez que consigamos esa confianza del usuario, ese compromiso de formar parte de nuestra comunidad, ahí es cuando empezarán a surgir las oportunidades de negocio. Por eso no tenemos que pensar y estar centrados únicamente en la venta y en rentabilizar nuestra presencia en las redes sociales. No, tenemos que ganarnos la confianza del usuario, conseguir su compromiso, y eso nos llevará de una manera indirecta a conseguir esas ventas que al final, bueno, pues como toda empresa, son el objetivo último que queremos, que perseguimos, porque tenemos que ganar dinero, ¿no? Vale, es importante cuando nos planteemos con compañías tener presencia en las redes sociales, que designemos la persona que tiene que ser la encargada de gestionar nuestra presencia online, y esa tiene que ser el community manager o una persona que esté formada convenientemente para el uso de las redes sociales. Sí que es cierto que en torno a la figura de este nuevo profesional que ha surgido pues en los 4, 5, 6 últimos años, pues se ha vendido mucho humo y se ha prometido a las empresas que por el mero hecho de estar en las redes sociales pues iban a vender más, o que iban a aumentar su cuenta de resultados a final de mes. También se ha prometido a muchos usuarios, a muchas personas que se encontraban en situación de desempleo, que por el mero hecho de formarse para ser community managers pues iban a conseguir un puesto de trabajo. Y sí que es cierto que es un sector en el que, bueno, pues hay menos desempleo que en otros, pero no se pueden realizar estas promesas que al final cuando no se cumplen es lo que se ha venido a llamar la burbuja 2.0, que tanto daño ha hecho a este sector. Pero bueno, afortunadamente ya se empieza a soplar un poco sobre ese humo y se van disipando las nubes. Lo que pasa es que es cierto que hay muchas empresas que todavía confían la gestión de sus redes sociales a cualquiera, al vecino del quinto o al chaval del departamento de informática que controla de videojuegos, ¿no? Y esto no puede ser. Si queremos tener una presencia planificada en base a unos objetivos en las redes sociales, tiene que ser una persona formada que controle estas plataformas, la que gestione la presencia online de nuestra compañía. Y esto es importante porque al final requiere dedicar una serie de recursos humanos, técnicos, económicos, pero si queremos conseguir objetivos es la única manera de gestionar nuestra presencia online. Y tenemos que entender que el community manager es una figura estratégica en el organigrama de la empresa y de hecho tiene que estar en relación con todos los estamentos de la compañía y como tal debe ser considerado. Por eso no puede ser cualquier persona la que se dedique a la gestión de la presencia online de la compañía. Sí que es cierto que el community manager debe tener una serie de valores, una serie de características que le hagan ser la persona idónea para gestionar nuestra presencia online. Como hemos dicho, tiene que ser un profesional cualificado, eso es lo primero. Tiene que ser un profesional que conozca bien el sector y que conozca bien a la competencia, qué están haciendo los demás en las redes sociales, no para imitarles, sino pues para mejorar esa presencia online que tienen las empresas de nuestra competencia. Tiene que conocer bien al público, saber a quién se está dirigiendo, capacidad de escucha, que es fundamental, porque el mayor valor que vamos a tener a la hora de gestionar nuestros perfiles corporativos es la información que nos den los propios usuarios que forman parte de nuestra comunidad. Tiene que tener capacidad de reacción. Al final en internet esto es necesario reaccionar de manera muy rápida ante cualquier situación, ante cualquier imprevisto, ante una crisis 2.0 a la que pudiéramos tenernos que enfrentar. Debe tener una mentalidad abierta y probar nuevas plataformas, nuevas herramientas, nuevas redes sociales en las que llegar a ese público que queremos llegar con nuestros mensajes. Debe tener sentido común, esto es básico para el uso de las redes sociales tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Y bueno, el buen community manager siempre tiene un plan. Y si no lo tiene, sabe cómo buscarlo, y para tener un buen plan lo mejor es tener esta presencia planificada en redes sociales, que es lo que vamos a ver esta tarde, de cómo planificar nuestra presencia en las redes sociales. Y para eso la herramienta fundamental es el plan de social media, el social media plan, un plan que debería estar integrado dentro del plan de marketing de la compañía y cuyos objetivos fueran similares a los objetivos que se plantea la compañía a nivel general. Pero bueno, es la herramienta principal de trabajo que tiene todo community manager cuando llegue a una persona
persona a empezar a gestionar los perfiles corporativos de una compañía, si no existe este social media plan, su primera función debería ser crearlo, y si ya existe, bueno, pues debería interiorizarlo. El social media plan pues es un documento que, dependiendo del tamaño de nuestra compañía, pues puede llegar a ser un par de páginas en las que fijemos los objetivos y la manera en la que vamos a gestionar las redes sociales, o hay compañías muy grandes, grandes operadoras de telefonía, que por ejemplo su social media plan es un documento de más de 300 páginas, ¿no? Pero bueno, sea como sea, dependiendo el tamaño de nuestra compañía, nuestros objetivos, la mejor manera de planificar nuestra presencia online y sobre todo de conseguir los objetivos que nos propongamos es dedicar tiempo a la creación de este social media plan, antes incluso, como decía, de abrir ni siquiera cualquier perfil en cualquier red social. Y bueno, dos reglas de oro en torno al social media plan. Por una parte, es un documento vivo. Cuando iniciemos la gestión de las plataformas online de nuestra compañía, como decimos, tendremos que definirlo, pero ese documento estará en constante evolución y tendremos que estar constantemente adaptándolo a la realidad de nuestro sector y a la realidad de Internet, a las nuevas plataformas que surjan, a las nuevas técnicas que surjan en Internet. Y debemos saber que las redes sociales no se improvisa. Por eso es importante tener este social media plan en el que esté planificado incluso aquellas situaciones que no tengamos previstas o que sean imposibles de prever. Bueno, ¿cómo vamos a actuar también ante una situación imprevista? Eso debería estar recogido en nuestro social media plan. 6 consejos básicos que deberíamos tener en cuenta antes de lanzarnos a las redes sociales, y son las 6 patas principales que nos van a llevar a crear este social media plan. Vamos a empezar a detallar cada una de estos 6 puntos. El primero sería realizar un análisis previo antes de lanzarnos a crear nuestros perfiles sociales y hacer una auditoría interna, preguntarnos a nosotros mismos y a los empleados de la compañía cómo es esa compañía en la cuyas redes sociales vamos a trabajar, y vamos a preguntar también a usuarios que no sean trabajadores de la misma, o vamos a hacer un rastreo a través de Internet, por ejemplo con algo tan sencillo como googleando o buscando en foros. Vamos a hacer un ejercicio de escucha activa y vamos a ver cómo ven a la compañía otras personas externas, y tenemos que comprobar si la imagen que nosotros teníamos, en la que tenían nuestros empleados, se corresponde con la imagen que tienen los usuarios, los clientes o las personas, los internautas que han hablado de nuestra compañía en Internet. Deberíamos hacer un análisis similar con las empresas de la competencia, y esto lo que nos va a dar es un panorama, un posicionamiento idóneo para empezar a fomentar, a sentar las bases de nuestra presencia online. Tenemos que fijarnos unos objetivos, no podemos estar en las redes sociales simplemente por estar, como decía, o porque nuestra competencia haya abierto canales sociales y nosotros queramos también. No, tenemos que saber por qué queremos estar en las redes sociales, si es para crear una comunidad de usuarios, si es para mejorar nuestra imagen de marca, o bueno, si, como decíamos, para vender más, pero a un objetivo a largo plazo, ¿vale? Y esos objetivos deberían estar bien definidos y bien documentados en nuestro plan de social media, deberían estar ajustados a los recursos que tenemos. No podemos fijarnos unos objetivos que sean inalcanzables, pues porque requieran quizá tener un departamento de social media en el que trabajen 10 personas y gestionen 10 perfiles en 10 plataformas diferentes, si no tenemos esos recursos humanos de contar con 10 personas para el departamento, ¿no? Debemos ser bastante realistas a la hora de fijar nuestros objetivos. Y estos objetivos tenemos que fijarlos de una manera que sean fácilmente medibles, porque es la única forma en la que nosotros vamos a poder controlar que nos estamos acercando a ellos y que nuestra estrategia es adecuada o no. Veremos luego cómo medir estos objetivos que nos marquemos. Pero bueno, todo paso que demos en las redes sociales debe ser fácilmente medible para, en un momento dado, reorientar nuestra estrategia, que es algo que afortunadamente en Internet podemos hacer de una manera fácil y sencilla. Y nuestros objetivos también tienen que estar pensados siempre para invitar a esa interacción, a esa conversación que habíamos dicho que es el principal valor que tenemos que buscar a la hora de interactuar con nuestra comunidad. Bien, una vez fijados los objetivos, lo que tenemos que ver es cuál es el público al que nos vamos a dirigir. Debemos definir cuáles serían nuestros clientes potenciales, cuál sería su sexo, su empleo, su lugar de residencia, porque esto lo que nos va a permitir es, en un paso posterior, ver en qué plataformas están estas personas con este tipo determinado y saber en qué plataformas debemos nosotros abrir perfiles, ¿no? Debemos saber que las personas a las que nosotros nos vamos a dirigir ya son
personas son usuarios de otras redes sociales y seguirán a otras empresas, posiblemente las de la competencia. Con lo cual, esto siempre hay que tenerlo en cuenta para pensar nosotros mismos. Bueno, ¿qué le vamos a ofrecer a estas personas para que decidan, además de seguir a los perfiles de la competencia, empezar a seguirnos a nosotros? Tenemos que darles un valor añadido. Deberíamos buscar también a personas que ya estén hablando de nuestra compañía, tanto a nivel negativo como a nivel positivo. Pero sobre todo debemos fijarnos en este primer estadio en las personas que hablan de manera positiva de la compañía y sin formar todavía parte de esos canales sociales que se supone que no hemos abierto, ¿no? Pues bueno, buscar gente que haya dejado reseñas positivas en internet, que haya participado en foros, y intentar que esas personas que ya tienen una actitud positiva hacia la empresa sean los primeros que formen parte de nuestra comunidad, porque al final es gente que ya tiene un concepto muy positivo de la compañía y que nos va a permitir también atraer a otros usuarios a nuestros canales sociales. Como decía, una vez que hayamos definido cuáles son las personas a las que nos vamos a dirigir, vamos a poder seleccionar en qué canales debemos estar, porque no debemos estar en todas las redes sociales. Vamos a estar en aquellas en las que esté nuestro público y vamos a concentrar esfuerzos en ellas. No vamos a abrir todos los perfiles sociales en todas las redes sociales disponibles si no vamos a ser capaces de gestionarlos. Esto sería un error porque daríamos una imagen muy negativa de la compañía. Igualmente, como hemos dicho antes, deberíamos adaptarnos a los recursos, y si solamente tenemos recursos para gestionar 2 redes sociales, bueno, pues vamos a elegir las 2 mejores redes sociales en las que nuestra estrategia llegue más a acercarse a los objetivos que nos hemos marcado. Lo que sí que podemos hacer es, si vemos que en un futuro vamos a tener capacidad de gestionar nuevas redes sociales, es abrir esos canales para asegurarnos, por ejemplo, el nombre de usuario, para que tener el mismo nombre de usuario en otro canal. Imaginaos que en un año vamos a abrir un canal de Pinterest, por ejemplo, abriríamos el perfil de Pinterest, y lo recomendable sería ser transparente con los usuarios y en ese mismo perfil, en su bio, por ejemplo, explicar que hasta dentro de un año, hasta enero de 2017, no vamos a empezar a gestionar este perfil, pero que sepáis que tenéis más información en estos perfiles de Twitter o de Facebook de nuestra compañía. Y así al final, bueno, pues nos aseguramos ese canal y no estamos dando una imagen negativa a los usuarios que puedan llegar a él de cualquier manera. Quinto consejo antes de lanzarnos a las redes sociales. Bueno, definir nuestro posicionamiento, nuestro enfoque. Tenemos que ver qué están haciendo los demás en las redes sociales, como decíamos, pero no para imitarles, sino para mejorar aquello que estén haciendo, elaborando nosotros nuestra propia estrategia, una estrategia que debe ser única para llegar a conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Una estrategia que debe estar muy identificada con los valores de nuestra marca. Estos valores son los que vamos a perseguir a lo largo de toda nuestra presencia online. Tenemos que definir los recursos que vamos a destinar a la gestión de las redes sociales y quiénes serán los responsables, el community manager o el responsable de social media, que tendrá la mayor responsabilidad, pero también debemos definir pues quiénes serán los responsables de elaborar textos, de elaborar fotografías, de responder a los usuarios y demás. Nuestro enfoque, siempre tenemos que tratar de ser originales, de responder con inmediatez y de responder sobre todo con honestidad. La honestidad y el sentido común serán las 2 claves que nos ayudarán a evitar crisis 2.0, problemas con usuarios en las redes sociales. Y para evitar esas crisis y para sobre todo tener un feedback de cómo está funcionando nuestra estrategia, debemos monitorizar constantemente aquellas acciones que estemos realizando en las redes sociales. Eso lo podemos hacer mediante una medición cualitativa y una medición cuantitativa. Nuestros objetivos, pues algunos podremos medirlos cualitativamente y otros serán cuantitativamente a través del establecimiento de KPIs, de indicadores de performance. ¿Vale? Pero siempre lo que tenemos que hacer es tener una escucha constante y escuchar lo que los usuarios nos estén diciendo. Cualquier reacción nos va a dar muchas pistas de cómo tenemos que enfocar nuestra estrategia en las redes sociales. Y llegado el caso, la reorientamos. Estas serían las partes de la estrategia de las redes sociales, la planificación, que hemos visto, estos 6 puntos, estos 6 pasos. Ya tendríamos que pasar al desarrollo de esta estrategia, a la gestión de la comunidad, al desarrollo de un plan de contenido, que esto es muy importante y lo vamos a ver ahora, porque el contenido es la única manera que vamos a tener de destacar sobre el resto de compañías que están ya en las redes sociales. Nuestro contenido tiene que ser un buen contenido de calidad, y veremos ahora cómo crear ese contenido.
contenido y realizar un análisis constante y monitorización del funcionamiento de ese contenido y de las estrategias que estemos desarrollando en las redes sociales. Bueno, a la hora de gestionar la comunidad, disculpad si voy un poquito rápido, pero quiero que acabemos a tiempo y nos dé tiempo a ver todas las diapositivas. A la hora de gestionar una comunidad, lo ideal sería crear una comunidad antes de tener una comunidad en Internet dentro de la propia empresa, porque si consiguiéramos que los empleados de la compañía cuyas redes sociales estamos gestionando estuvieran comprometidos en Internet también con su empresa, serían los principales prescriptores y serían personas que atraerían a otros usuarios. Y eso debemos hacerlo de una manera natural, es decir, hablando claro, no podemos imponer a los empleados de nuestra compañía que compartan las actualizaciones que nosotros hagamos en redes sociales, pero si hacemos actualizaciones, contenidos tan interesantes como para que nuestros empleados se sientan orgullosos y los compartan, pues tendremos mucho terreno ganado. Por eso es importante buscar también, como decíamos antes, buscar usuarios que estén ya identificados con la marca, que trabajen como prescriptores y que atraigan a usuarios que estén formando parte de otras comunidades, ¿vale? Tenemos que ser sinceros, repetiré hasta las palabras sinceridad, honestidad, sentido común, pero tenemos que ser sinceros y bueno, no pasa nada por demostrar en nuestros canales sociales que nuestro fin último, como cualquier empresa, es el de vender, porque al final los usuarios ya saben que están siguiendo una compañía y que las compañías necesitan ganar dinero. Pero sí que podemos prometer a los usuarios, bueno, que si les seguimos, pues van a conseguir una serie de valores, una serie de beneficios por formar parte de nuestra comunidad. ¿Que eso nos llevará posteriormente a vender? Perfecto, pero si tú formas parte de mi comunidad, vas a tener, bueno, pues información actualizada, o vas a tener acceso a productos y a promociones que otros usuarios no tengan, aquellos valores que sean, los que sean, pero tenemos que prometer a los usuarios un valor para que se decidan a formar parte de nuestros canales sociales y realizarlo, pues como decía, con esa honestidad, con ese sentido común, estableciendo una relación horizontal con los usuarios. Y siempre teniendo en cuenta que los inicios son muy complicados, son difíciles, tenemos que escuchar y formar una comunidad, pues bueno, no es fácil que los usuarios que ya reciben más de 1000 mensajes al día entre todos los canales sociales en los que están presentes, esto es un dato medio, pues decidan también recibir los nuestros, con lo cual, bueno, tenemos que tener también paciencia a la hora de formar la comunidad y saber que, bueno, no vamos a conseguir 2000 seguidores en una cuestión de 15 días, ¿no? Y debemos ser realistas también en esto, pero a pesar de eso sí que tenemos que realizar pues siempre un ejercicio de desarrollo de estrategia muy activo. Todos los días deberíamos tener presencia en las redes sociales, en el sentido de que a lo mejor no todos los días tenemos que publicar un contenido, pero sí que tenemos que estar ahí para resolver dudas, para atender a los usuarios que forman parte de nuestra comunidad o simplemente para agradecerles que empiecen a seguirnos. Bueno, en este sentido, como decía, sí que tenemos que tener esa presencia activa, constante en las redes sociales, también porque estos canales nos van a servir como canales de atención al cliente para nuestros usuarios y son excelentes para esto, porque al final nosotros la atención que realicemos en las redes sociales o cualquier respuesta que podamos dar a un usuario en las redes sociales va a quedar ahí y posiblemente sirva también de respuesta para otros usuarios que tengan las mismas dudas. Aquí lo que a muchas empresas cometen el error de ofrecer o prometer una escucha constante 24 horas al día en las redes sociales. Bueno, esto no siempre es posible, sobre todo en el caso de pequeñas empresas, ¿no? Entonces aquí lo recomendable sería pues establecer unos horarios de atención al cliente, como tiene cualquier compañía, ¿no? Y establecer en nuestros perfiles corporativos, dejar claro pues que vamos a dar una atención personalizada a los usuarios pues de 8 a 15 horas, por ejemplo, ¿no? Así los usuarios que dejen preguntas más allá de ese horario pues no se van a enfadar porque no reciben una respuesta de la empresa y saben que se les va a responder pues al día siguiente, ¿no? En eso, pues una vez más, ejercicio de honestidad, ¿vale? Como decía, cualquier respuesta que demos en las redes sociales va a quedar para todos. Cuando consigamos tener una comunidad madura de usuarios, van a ser ellos mismos los que posiblemente empiecen a darse respuestas los unos a los otros. Esto sería, digamos, como el estadio ya máximo al que podemos aspirar con nuestra comunidad, que los usuarios se ayudaran entre ellos y que además empezaran a crear un contenido de valor que nos sirviera a nosotros como community manager para compartirlo y para difundir ese contenido que están creando los propios usuarios de la comunidad.
comunidad. Bueno, eso es a lo que debemos tender. Desde luego en los inicios es bastante complicado que suceda, ¿no? Bueno, y lo que tenemos que tener en cuenta es que, aunque no utilicemos las redes sociales como un canal de atención al cliente propiamente dicho, cualquier acción que nosotros llevemos a cabo con nuestros usuarios pues va a conllevar una reacción. Y si cualquier usuario nuestro dedica 5 minutos de su tiempo a darnos un comentario, a hacernos llegar una pregunta, nosotros deberíamos sacar ese mismo tiempo también para darle una respuesta. Ningún usuario debería quedarse sin respuestas a su comentario, porque además estaríamos perdiendo la posibilidad de fidelizar a esa persona. Una persona que recibe una respuesta y que se le satisface esa necesidad que tenía, pues es un usuario ya fiel a la compañía que posiblemente pues sea difícil que deje de pertenecer a los canales sociales que tenemos en nuestra compañía, ¿no? Entonces, bueno, debemos ser bastante activos en esto y tenerlo muy en cuenta. Muchas veces en el día a día de las compañías es difícil dedicar tiempo a esto, por eso es necesario que haya una persona específicamente formada que se dedique a la gestión de las redes sociales. Y como decía, el contenido es muy importante, es digamos la llave, la clave que nos va a dar la posibilidad de que unos usuarios decidan estar en nuestras redes sociales o en otras. Es la forma que vamos a tener de captar la atención de ese usuario que recibe más de 1000 mensajes diarios entre las compañías a las que sigue, a los amigos a los que sigue en diferentes redes sociales. Bueno, pues ¿cómo hacemos para que entre esos miles de mensajes que podemos recibir al día, el que lance nuestra compañía llame la atención de los usuarios? Bueno, pues eso solo se va a hacer con contenido bueno. Se suele decir que el contenido es el rey. Yo diría que es más, es el buen contenido el que es el rey, porque contenido hay de muchos tipos. Y generar contenido bueno es algo que tenemos que tener en cuenta, que es caro y que, bueno, pues que vamos a necesitar destinar recursos para la creación de contenido. No es algo que sea algo que pueda crear cualquier persona, ¿no? Hablamos de contenido que creemos nosotros en la empresa, pero también tenemos que tener en cuenta el contenido que podamos compartir, contenido creado por otras personas, por otras compañías, que sea interesante, que pueda aportar un valor a los miembros de nuestra comunidad. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que hacer un ejercicio de curación de contenidos y elegir contenidos que sean relevantes para los miembros de nuestra comunidad. Bueno, a la hora de crear contenido tenemos que tener en cuenta también que el esquema de la comunicación ha cambiado. Antes había siempre un emisor, un mensaje y un receptor, ¿no? Digamos, como yo sería ahora mismo el emisor, el mensaje, esta presentación que estamos viendo, y los receptores seríais vosotros. Pero como hemos dicho antes, va a haber un turno de preguntas al final de la exposición, y ese es el ejemplo claro de cómo ha cambiado el esquema de la comunicación en nuestros días. Ahora la comunicación es bidireccional, ¿no? Ahora vosotros me vais a poder preguntar a mí aquello que queráis, vais a poder dejar vuestros comentarios. A la hora de gestionar los perfiles en las redes sociales, esto es lo mismo. Las empresas mandarán mensajes, compartirán contenidos, pero los usuarios también tienen el poder de mandar mensajes, de compartir contenidos, de hacer preguntas a las compañías. Bueno, al final el flujo comunicativo es bidireccional, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear contenidos y contenidos de calidad. Bueno, ¿cómo deberíamos crear nuestro contenido? ¿Qué pasos deberíamos seguir? Al igual que existía un social media plan que estaba dentro del marketing plan de la compañía, hay un content media plan que debe estar dentro de ese social media plan de la compañía. Y al final los pasos que tendríamos a la hora de crear nuestro plan de contenido serían similares a los del plan de social media. El contenido tiene que estar planificado, no podemos improvisarlo, no podemos llegar un día a la oficina y bueno, empezar a crear un contenido para las redes sociales. No, esto solamente nos pasará pues cuando tengamos que reaccionar ante un suceso imprevisto, una noticia de actualidad en nuestro sector, por ejemplo. Pero sí que tendremos que tener una planificación realizada de aquellos contenidos, qué tipos de contenidos vamos a realizar, para quién y demás, ¿no? Una vez que hemos hecho la planificación, pasaremos al desarrollo, a la creación de esos contenidos, que siempre tienen que ser únicos y buscando ese valor diferencial para los miembros de nuestra comunidad, fomentando la participación, ya sea a base de me gustas, de comentarios, de retweets, de repins, allá en las redes sociales en las que nos encontremos, y buscando esa madurez 2.0 que hablábamos antes, que sería cuando nuestros propios usuarios empezaran a compartir contenidos creados por ellos y contenidos de calidad, nos hicieran una parte de nuestro trabajo como community managers
apropiándonos de su contenido, fomentando el poder compartir contenidos suyos. Y como cuarto paso sería ese análisis, esa monitorización también de cómo están funcionando cada uno de los contenidos que compartimos y ver cuáles son los que funcionan mejor, cuáles son los que no generan respuestas, y debemos reorientar nuestra estrategia de comunicación de contenidos también de acuerdo a esos objetivos que nos hemos marcado. ¿Vale? Y bueno, a la hora de crear contenido vamos a dar 5 estándares de cómo debería ser ese contenido de calidad, ese buen contenido que nos va a ayudar a hacer crecer nuestra comunidad. El contenido, en primer lugar, tiene que ser afín a los intereses de la comunidad, de esas personas que hemos definido en el plan de social media que eran a las que nos íbamos a dirigir, y afín a los intereses de la compañía, esto es obvio. Tiene que ser un contenido que fomente la interacción, que busque la participación con los usuarios para crear esa conversación que dijimos al principio que era el valor fundamental que deberíamos perseguir. La publicación de contenido debe ser constante. Ahí ya veremos en cada caso, pues dependiendo de la respuesta de nuestros usuarios, la frecuencia a la que deberíamos publicar y cómo aceptan las publicaciones, y si nuestra comunidad pues es más proclive a compartir contenidos pues por la mañana o los fines de semana. Bueno, eso va a ser algo que vamos a ver con la experiencia y con el análisis del Community Manager. Por eso tiene que ser una publicación controlada. Lo que sí que no puede ser una publicación pues que entremos a un perfil social de una compañía y veamos el perfil desactualizado 2 meses, ¿no? Bueno, pues eso daría una mala imagen, posiblemente el usuario dejaría de seguir a esa compañía. Entonces, nuestra publicación siempre constante y controlada. Honestidad, transparencia, sentido común, valores que también a la hora de crear el contenido son fundamentales. Nuestro contenido debe ser honesto, nunca se puede dar una respuesta pues que no se ajuste a la realidad, o que intentemos salir del paso, o que estemos prometiendo algo a un usuario que posiblemente posteriormente no podamos cumplir, ¿no? Y el contenido debe ser adaptado a cada una de las plataformas, porque cada una de las redes sociales en las que podamos estar va a tener unas características diferentes. No va a ser lo mismo crear un tweet que crear un vídeo para Vine que te permite 6 segundos de duración, que crear un vídeo para Instagram en el que podemos expandirnos hasta 1 minuto, ¿no? Bueno, cada uno de los contenidos que creemos debe ser específico para nuestras plataformas en las que estemos. Y lo que no puede ser es un contenido pues que no aporte valor, que esté desactualizado, que sea erróneo, que no invite al diálogo, y sobre todo, y a mí me gusta acabar con esta cualidad del contenido, tiene que ser un contenido que sea correcto lingüísticamente, y esto es fundamental. Será por mi formación periodística, pero si vosotros lo pensáis, igual que no consumís ningún medio de comunicación que tenga una falta de ortografía en un titular, tampoco vais a ser miembros de una comunidad, de una compañía cuyas publicaciones en las redes sociales pues incluyan incorrecciones lingüísticas. Posiblemente no os apetezca seguir y formar parte de esa comunidad, así que tener esto muy en cuenta a la hora de crear vosotros contenido. Y bien, una vez que hemos pasado por todas las diapositivas que tenía preparadas, abrimos turno de preguntas. Todos aquellos que os hayan quedado dudas, sugerencias, comentarios a lo largo de la exposición, pues estoy más que encantado de poder responderoslas ahora. Vale, bueno, pues volvemos, vamos a dar respuesta a las preguntas que ya nos han empezado a llegar por parte de todas las personas conectadas a este seminario. Nos dice Gonzalo Pacheco una pregunta que nos dice que es un poco fuera del tema que estamos tratando. Pregunta que si las ideas se pueden patentar. Yo aquí, Gonzalo, te pediría si nos puedes ser un poco más concreto a qué te refieres con las ideas que se pueden patentar. Sí que tenemos que tener en cuenta cuando compartamos contenidos en las redes sociales, que quizá te refieres a eso, que tenemos que respetar, por ejemplo, los derechos de autor, los derechos de autoría de cualquier contenido que compartamos en las redes sociales, ya sea propio o ya sea de otras personas, con lo cual siempre pues esa acreditación, esa mención de la persona o de la fuente de la que hemos obtenido el contenido, y utilizar un contenido sobre el que tengamos derechos. No podemos utilizar, por ejemplo, una fotografía sobre la que no tengamos derechos y publicarla en nuestros perfiles sociales. Ahí estaríamos incurriendo en un delito, ¿no? Más preguntas. Nos preguntaba José Luis, me preguntaba que dado el contexto actual, ¿hacia dónde evolucionan las redes sociales? Es algo, ciertamente complicado de prever, ¿no? Si tenemos en cuenta las redes sociales mayoritarias que utilizamos hoy día, pues se crearon hace solamente 10 años, ¿no? LinkedIn se creó hace 12, Facebook hace 11. Se han evolucionado mucho en muy poco espacio de tiempo, con lo cual saber
cómo serán las redes sociales dentro de 10 años es algo prácticamente imposible. Lo que sí que podemos ver es algunas tendencias. Algunas tendencias de tendencias en el ámbito de las redes sociales que se están produciendo ya. Por ejemplo, en los últimos meses pues se ha vivido un auténtico boom de la fotografía social en aplicaciones como Pinterest o como Instagram, que ha crecido con más de 300 millones de usuarios en tan solo 9 meses. Entonces, bueno, pues vemos que en el tema de la fotografía pues todavía hay mucho recorrido. O con aplicaciones sociales como, por ejemplo, Periscope y Facebook Live, la posibilidad de emitir vídeo en directo, pues es una tendencia ahora mismo muy en boga en las redes sociales y que es una oportunidad para muchas compañías. De hecho, la creación de canales en estas plataformas, en Periscope, o utilizar Facebook Live para realizar retransmisiones en directo, es algo que prácticamente ninguna compañía está realizando hoy día, pero que puede dar muchos beneficios. Nos podemos hacer retransmisiones de presentaciones de producto, podemos hacer sesiones, por ejemplo, de preguntas y respuestas, como la que estamos manteniendo nosotros ahora, pero con un jefe de producto de un producto que hayamos lanzado en nuestra compañía, o con nuestros usuarios, explicando dudas, dando nuevos usos para estos productos que hayamos lanzado. Bueno, podemos retransmitir eventos de nuestra compañía a través de estas plataformas. Entonces sería otro de las tendencias que podríamos establecer, como que dentro de los próximos meses, en los próximos años, pues cada vez más compañías se van a sumar al carro de la retransmisión de vídeo online. Y bueno, otra pregunta que nos llegaba también era, ¿qué le podemos decir a aquellos directivos que cuando le planteamos la creación de los perfiles sociales de la empresa o la contratación de un community manager o la gestión, el destinar una serie de recursos de la compañía a la gestión de redes sociales, pues se plantean, bueno, ¿y por qué y cómo voy a saber yo si lo que invierto obtiene un retorno, ¿no? El famoso retorno de la inversión, el ROI, que preocupa pues a mayor parte de los directivos. Bueno, aquí, como hemos explicado a lo largo de la presentación, no deberíamos fijar nuestra presencia en las redes sociales únicamente con el objetivo de vender. Sí que deberíamos decirle a estos directivos que la venta va a ser algo secundario, que puede llegar, pero de una manera indirecta, y que el objetivo debería ser aumentar la conversación con los usuarios, crear una comunidad, mejorar la imagen de marca, y por eso es importante que estableciéramos unas métricas y que pudiéramos analizar cada una de las estrategias que llevamos a cabo para poder demostrarle a los directivos que la imagen de marca ha mejorado, que se está creando una comunidad, que hay cada vez más usuarios que interactúan con la marca. Eso sí que lo podemos medir y le podemos dar unos resultados a final de mes, a final de trimestre, a final de año. Lo que no le vamos a poder dar, y eso sí que tienen que confiar, y es un ejercicio de madurez también de esta profesión, no le vamos a poder dar cifras de venta que se hayan podido cerrar gracias a las redes sociales. Tenemos más preguntas. Me pregunta, a ver que lo veo, Antonio Álvarez: ¿cuál es la mejor plataforma para hacer presentaciones en directo? Es para una empresa pequeña. Vale, bueno, pues ahora mismo serían dos plataformas las fundamentales que podemos utilizar. Por un lado, Periscope, que es propiedad de Twitter, y por otro lado, Facebook Live, que la utilizaríamos a través de Facebook, y es una herramienta que podemos utilizar solamente desde hace 2-3 semanas. Se ha lanzado para todo el público hace solamente 2-3 semanas. Las dos son excelentes, las dos son muy buenas. Sí que es cierto que deberíamos fijarnos también en qué canales tenemos presencia en nuestras redes sociales. Si nuestra compañía es muy fuerte en Twitter, pues yo apostaría por utilizar Periscope. Si es muy fuerte su presencia en Facebook, apostaría por utilizar Facebook. Aquí el ejercicio es el mismo que decíamos antes. Analizamos dónde está nuestro público objetivo, en base a eso elegimos la plataforma, y si es Twitter o Facebook, pues en base a eso utilizamos cualquiera de estas dos plataformas. ¿Que no tenemos presencia ni en Facebook ni en Twitter, o nuestra presencia es similar? Podríamos utilizar Periscope o podríamos utilizar Facebook Live independientemente. Haría pruebas con las dos, y aquella en la que tuviera mejor respuesta por parte de los usuarios que forman parte de la plataforma, pues me decantaría por ella, pero por una de estas dos. Y de verdad es una oportunidad para las empresas empezar a realizar retransmisiones en directo, lanzarse a ello. Al final es hasta hace unos años hablar de hacer retransmisiones en directo suponía hablar de hacer un desembolso económico muy importante, porque había que tener equipos, había que contratar ancho de banda para emitir.
Bueno, ahora mismo solamente necesitamos nuestro móvil, con lo cual, bueno, pues vamos a lanzarnos a ello, vamos a probar y vamos a experimentar con estos nuevos canales que nos van a dar una audiencia mucho más mayor, mucho más grande y mucha mayor difusión para nuestros mensajes. Bueno, creo que llegamos justo al tiempo que habíamos establecido para este seminario online. No hay más preguntas. De todas maneras, bueno, tenéis la documentación que podéis descargarla desde la plataforma. Podéis encontrarme en todos los perfiles sociales, en la mayor parte de las redes sociales, con mi nombre, que es @13bits, donde también intentaré dar respuesta a aquellas preguntas que os surjan si veis este seminario pues de una manera en diferido. Quisiera agradeceros vuestra presencia esta tarde, si os conectáis desde España, esta mañana si os conectáis desde América Latina, o en cualquier momento del día si estáis viendo el seminario online, pues a través de cualquier plataforma en la que esté colgado, tipo YouTube o tipo las plataformas de Lead Learning. Muchísimas gracias también a Lead Learning por permitirme estar en contacto con vosotros y transmitiros el conocimiento que yo pueda tener acerca de la gestión y la planificación de nuestros perfiles sociales, de nuestra presencia online en Internet. Muchas gracias y un saludo muy grande.